Siempre pensé que, cuando llegara la vejez, tendría a mi lado a aquellos en quienes más confié. No son los hijos biológicos quienes dicen que te cuidarán cuando el tiempo pese, sino aquellos a quienes te dedicas con cariño. Yo confiaba plenamente en mi hijastra, como una hija. Sabía que ella sería el apoyo que necesitaría cuando el mundo me estuviera dejando atrás. Yo nunca imaginé que fuera capaz de algo tan inhumano. Hace una pausa, mirando sus manos entrelazadas, el semblante tenso. Respira profundo, como si estuviera preparándose para compartir el dolor que sintió. Pero lo que hizo fue más allá de todo lo que podría imaginar. No fue solo una mentira o una palabra cruel. No, hizo algo que podría destruirme. Algo que, si hubiera caído en esa trampa, ni siquiera sabría qué estaba pasando. Me envenenó. Cambió mis medicamentos por píldoras falsas, con la intención de hacerme desaparecer del juego, de tomar todo lo que construí, incluyendo mi casa, mi hogar. Una casa que tanto significaba para mí, y ella lo quería todo para sí, como si fuera suyo, como si yo no fuera más que una carga a ser descartada. La mujer mira directamente a la cámara, con los ojos llorosos, pero con una fuerza visible en su mirada. Su voz baja se vuelve más firme. Pero no soy débil, no soy solo una vieja para ser descartada. Si pensó que iba a ceder, está muy equivocada. La venganza será mía y lo verá. No se trata solo de recuperar lo que es mío. Se trata de mostrarle que la mentira no puede vencer a la verdad. Mira por un momento, como si recordara las acciones crueles que la llevaron hasta ese punto. No soy la víctima de la historia. Soy la mujer que, tras la traición, decidió que era hora de cambiar el juego. Y verá lo que hice para recuperar todo lo que todo parecía perfecto al principio. La trataba como una hija, con cariño y confianza. Cuando mi marido falleció, fue quien más me ayudó a mantener las cosas en orden. Me acompañaba a las consultas, me cuidaba cuando estaba cansada. Todo parecía estar bien, hasta que la casa, que siempre fue el centro de nuestra familia, comenzó a convertirse en el blanco de una ambición que yo no quería ver. Mi casa, fue mi refugio, mi historia, pero había un secreto, un valor que no percibía, lo que ella veía como un tesoro, algo a ser conquistado, como si fuera suyo. Y, poco a poco, la forma en que miraba la casa, las preguntas que hacía sobre el valor, los documentos, comenzaron a molestarme. Me dedicaba tanto a la casa. Con el tiempo, las cosas comenzaron a ponerse pesadas. Tenía una propiedad valiosa, pero lo que más me importaba era que mi familia estuviera bien. Mi hijastra parecía estar siempre a mi lado. Sabía cada detalle de la casa, de los muebles, del terreno. Empecé a confiar en ella, delegué todo. Pero lo que estaba planeando, ni en mis peores pesadillas lo imaginé. Empecé a sentirme extraña, más cansada, con dificultad de concentración. Incluso las palabras parecían no salir como yo quería. Fui a mi médico, me hice exámenes, pero lo peor estaba por venir. Fue ahí cuando me dijo lo que nadie podría prepararme para oír. Mis medicamentos, los que tomaba desde hace años, habían sido cambiados. Píldoras falsas, colocadas allí, en mi rutina, con el único objetivo de sacarme de escena. ¿Y quién habría hecho eso? ¿Quién, sino alguien dentro de mi propia casa, alguien en quien más confiaba? Mi hijastra. Ella no quería verme bien, quería que me fuera, para que pudiera quedarse con todo lo que era mío. Fue ahí cuando todo cambió. Fue el momento en que me di cuenta de que la traición era real, que la mentira estaba siendo tejida desde dentro de casa. Ella me quería fuera del juego, lo quería todo para sí. Sabía que mi salud estaba comprometida, pero lo que realmente me hirió fue saber que alguien de mi propia familia, alguien que cuidaba con tanto cariño, me estaba haciendo esto. Cambiar mis medicamentos. Eso fue suficiente para despertar una rabia que no sabía que existía dentro de mí. No iba a caer en esa trampa. A partir de ese momento, sabía que la única salida sería revertir la situación. No sería más una víctima. Lo peor estaba por venir, pero ahora estaba preparada. Ahora cuéntame, ¿desde dónde estás viendo este video? ¿Ya pasaste por algo parecido? ¿Ya tuviste que lidiar con una traición de alguien en quien confiabas tanto? Deja un comentario abajo. Me encantará saber tu opinión sobre esta historia.
¿Cómo manejarías una situación como esta? Aquel día parecía como cualquier otro. El calor de la mañana entraba por la ventana, mientras tomaba mi café y comenzaba mi rutina. Pero algo era diferente. Algo en mí, algo en mi casa. El olor de la madera antigua, el sonido suave de los árboles meciéndose con el viento, todo parecía inalterado, pero yo sabía que algo estaba pasando. Y la razón de mi inquietud venía de una persona que, hasta entonces, consideraba una aliada, mi hijastra, Elena. Elena llegó a mi vida cuando mi hijo se casó. La acogí con todo el cariño, sin reservas, como una hija. Siempre me ayudó en las tareas domésticas y con el tiempo se volvió una presencia constante en mi casa. Yo estaba envejeciendo y las fuerzas ya no eran las mismas. Confiaba en ella para manejar los pequeños detalles de nuestra casa, algo que ya no conseguía hacer sola. Pero, con el pasar de los meses, percibí que algo no estaba bien. Elena comenzó a hacerme preguntas que nunca antes me había hecho. Preguntaba sobre los valores de la casa, sobre los documentos de propiedad, sobre el testamento. En conversaciones cotidianas, comenzaba a sondear mi opinión sobre la venta de la casa, sobre lo que pensaba hacer con la herencia. Intentaba desviar, siempre con una sonrisa, siempre creyendo que no había nada malo, pero la frecuencia con que hacía esas preguntas comenzó a molestarme. Recuerdo una tarde, cuando vino a mí con un semblante serio. «Mamá, ¿ya pensaste en vender la casa? El mercado está óptimo y usted bien podría vivir en un lugar más tranquilo. La casa está demasiado grande para ti sola», le respondí, como siempre, con una sonrisa tranquila. «La casa es mi vida, querida, y aquí me quedo. No hay otro lugar para mí». Pero incluso después de nuestra conversación, no pude evitar la incomodidad que crecía en mi pecho. Elena, normalmente tan amable, comenzó a mostrarse más interesada en la casa, como si fuera ella quien tuviera derechos sobre ella. Este interés comenzó a intensificarse. Frecuentemente pasaba más tiempo en mi escritorio, revisando los documentos, y yo la observaba, pero no cuestionaba. Estaba vieja, lo sabía, y dejaba de lado muchas cosas que antes cuidaba con tanto celo. Aquella sensación de incomodidad no me abandonaba. Aquel día, como en otros, me trajo los medicamentos, como siempre hacía. Era una de sus responsabilidades diarias, cuidar de mi salud, asegurar que tomara todo correctamente. Nunca imaginaría que ella estaba, en realidad, comenzando a planear algo mucho más serio. Recuerdo como si fuera ayer, el olor del café aún en el aire, cuando comencé a sentirme extraña. Comencé a tener dificultades para concentrarme. Las palabras, que antes venían naturalmente, comenzaron a fallar. Sentía un cansancio inexplicable, y por un momento me pregunté si eso era solo el desgaste de la edad, si solo estaba envejeciendo más. Sin embargo, una sensación de desconfianza comenzó a crecer dentro de mí. La tarde fue arrastrándose, y mi mente, que antes era aguda, ahora parecía turbia. Luché contra eso, pero me di cuenta de que cada día parecía peor. Mi salud se estaba deteriorando sin explicación. Entonces fue cuando algo llamó mi atención. El frasco de medicamentos. Lo que normalmente tomaba estaba diferente. El envase estaba rasgado. El color del medicamento estaba ligeramente alterado. Y el olor no era el mismo. Fui a mi habitación. Tomé los frascos antiguos y los comparé. La diferencia era clara. Las píldoras que tomaba todos los días no eran las mismas. No podía creer lo que estaba viendo. Elena había cambiado mis medicamentos por píldoras falsificadas. En aquel momento, mi cuerpo se heló. No era solo una cuestión de salud, era una cuestión de vida o muerte. Sabía lo que eso significaba. Ella quería sacarme del juego. Quería destruirme para que pudiera quedarse con la casa, con todo. Mi mente disparó y comencé a conectar los puntos. Las preguntas constantes sobre el valor de la casa, el testamento, los planes para la venta, todo tenía sentido ahora. Pero ¿cómo podía ser tan cruel? ¿Cómo una persona en quien tanto confiaba podía traicionarme de esa forma? Fue un golpe profundo. El dolor de saber que quien consideraba a mi hija, alguien que siempre cuidé, me estaba traicionando de esa forma. Fue insoportable. Pero no iba a dejar que eso sucediera. No sería tan fácil. No iba a ser una víctima. La venganza, con certeza, sería mía. Sabía qué hacer.
Sabía que para ella todo sería rápido y fácil, pero no contaba con el hecho de que yo era más astuta de lo que pensaba. El plan se estaba formando en mi mente y, más que nunca, sentía que mi vida estaba a punto de dar un vuelco. Ella no lo sabía, pero yo estaba a punto de cambiar el juego. Sabía que algo estaba mal, pero jamás imaginaría cuánto mi confianza había sido destruida. La sensación de que mi vida estaba a punto de ser puesta patas arriba comenzó a consumirme con una intensidad que jamás había experimentado. No se trataba solo de la pérdida de un bien material, como mi casa. Era sobre la pérdida de la confianza en alguien que consideraba parte de mi propia familia. Una hija que cuidé como mía, que amaba como si fuera mía, se había convertido en la mayor amenaza que podría haber imaginado. Cuando comencé a percibir los primeros fallos en los medicamentos, algo dentro de mí ya sabía que mi hijastra estaba detrás de esto. Tal vez, en mi ingenuidad, había ignorado las señales, intentando justificar comportamientos que, en el fondo, sabía que no eran naturales. Pero el dolor que sentí cuando fui al médico y me dijo lo que estaba pasando fue algo indescriptible. Fui a la consulta creyendo que era solo el cansancio de la edad, las complicaciones naturales que vienen con el tiempo. Pero la realidad que me aguardaba era mucho peor de lo que podría imaginar. El médico fue directo y frío, tal vez incluso más de lo que esperaba, considerando que sabía que la noticia que estaba a punto de darme no sería fácil de oír. Los resultados muestran que sus medicamentos fueron cambiados por otros, probablemente falsificados. Su estado de salud está empeorando por eso. Aquello me cortó como un cuchillo. Apenas conseguía procesar la información, mi cerebro no podía entender que lo que él estaba diciendo era real. ¿Cómo así? ¿Quién haría algo así? Y, más importante, ¿por qué? ¿Qué había hecho para merecer esto? Pero la respuesta ya estaba ante mí, y todo lo que necesitaba hacer era juntar las piezas del rompecabezas que ya se estaba montando en mi mente. Salí de la consulta en estado de shock, pero con una sensación de urgencia que no me dejaba en paz. ¿Qué hacer ahora? Sabía que necesitaba más pruebas, más evidencias antes de actuar. No podría simplemente lanzarme a una acusación sin estar segura, pero tampoco podía ignorar las señales claras de traición que estaban ante mí. No bastaba sentir, necesitaba probar. Lo primero que hice fue volver a casa y, antes que cualquier otra cosa, encerrarme en el escritorio. Me senté ante la mesa y comencé a mirar los papeles esparcidos. Entre el montón de documentos encontré el testamento. Cuando miré aquel papel, mi mente comenzó a trabajar más rápido que nunca. El testamento estaba ante mí, y sabía que era la clave para entender la verdadera intención de Elena. Al principio, parecía todo en orden, pero cuando fui a la parte final, la parte en que mi firma debería estar, percibí algo extraño. La firma no era mía. No, estaba falsificada. Yo no había firmado nada de aquel tipo. Mi corazón se detuvo por un instante. Sabía que algo estaba muy mal, pero ahora estaba segura. Ella estaba preparando todo para tomar mi casa. Ya había alterado el testamento. Y, por más que intentara negar, los sentimientos de traición, de desesperación, comenzaron a esparcirse por mí como una ola gigante. Comencé a percibir que, además del testamento, otras pequeñas cosas estaban sucediendo. El interés de Elena por la casa se había vuelto algo obsesivo. Preguntas sobre el valor de los bienes, sobre lo que planearía en el futuro, sobre la posibilidad de vender la casa para vivir más tranquila. Intentaba evitar esas conversaciones, pero ella siempre volvía al asunto, de una forma u otra. Era como si, cada día, fuera más directa, más insistente. No bastaba cuidarme, ella quería más. Quería lo que había construido toda la vida. El dolor de percibir esto fue inmenso. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Cómo no vi antes que estaba manipulando todo a mi alrededor para conseguir lo que quería? Y lo más cruel de todo, estaba siendo envenenada por ella. Con cada dosis cambiada de medicamento, me debilitaba, me sacaba de escena, me hacía perder las fuerzas que aún quedaban. Lo que ella no sabía, sin embargo, es que ese descubrimiento me dio fuerzas. Porque, mientras ella intentaba derribarme, no sabía que me estaba volviendo más fuerte. La venganza se volvía cada vez más dulce. El plan estaba comenzando a tomar forma, pero antes de actuar, necesitaba garantizar que tenía el control.
Sabía que la única forma de cambiar el juego a mi favor sería ser más astuta, más inteligente de lo que ella imaginaba. Y fue ahí cuando comencé a planear cada movimiento con precisión. Llamé a un abogado de confianza, un viejo amigo que siempre ayudaba a resolver cuestiones legales delicadas. Necesitaba que mirara los documentos y me diera su opinión. Sabía que, si encontraba algún fallo, eso podría ser la clave para revertir la situación. Mientras tanto, me quedé observando todo a mi alrededor, cada paso de Elena, cada mirada, cada palabra dicha. Ella aún no sabía que, detrás de su confianza, yo ya estaba en total control. Me subestimaba. Creía que estaba en ventaja, pero lo que no sabía es que la venganza estaba siendo planeada desde hacía mucho tiempo. Mientras ella buscaba mi caída, yo me estaba preparando para el gran cambio. Algunos días después, mi abogado me llamó. Estaba analizando los documentos y había encontrado algo importante. El testamento no solo estaba alterado, sino que también había sido firmado de forma irregular. El hecho de que ella hubiera usado un notario falso fue el fallo que necesitábamos. Era eso lo que necesitábamos para dar el siguiente paso. Lo que ella no sabía era que el juego estaba a punto de cambiar. Creía que todo estaba bajo control, pero yo sabía exactamente lo que estaba haciendo. Lo que ella no imaginaba era que, al intentar derribarme, me había dado la oportunidad de levantarme. Ahora yo tenía el poder en las manos, y la venganza estaba a punto de ser servida. Todo se estaba alineando de la manera que deseaba. Elena, tan confiada de que ya me había dominado, ni siquiera percibió que estaba comenzando a cambiar el juego. El peso de la traición, el veneno que me había dado, ahora formaba parte de mi combustible, y ahora lo único que necesitaba era esperar el momento adecuado para actuar. Ella estaba a punto de aprender una gran lección. Subestimar a una mujer no es solo un error, es un error que puede costar caro. El dolor de la traición aún quemaba dentro de mí, pero la rabia se estaba volviendo más fuerte. Cada paso que daba, cada movimiento calculado que hacía, me acercaba más a mi venganza. Sabía que, para que ella pagara, necesitaría ser más lista que ella, y estaba determinada a garantizar que, cuando llegara el momento, ella no tuviera ni idea de lo que la golpearía. Pasé noches en vela, revisando los documentos que había encontrado. El testamento alterado era la clave, pero sabía que necesitaríamos algo más para garantizar que no escapara ilesa. Era difícil lidiar con todo esto mientras intentaba mantenerme fuerte, pero sabía que la venganza no sería fácil. Ella pensaba que estaba ganando, que tenía todo bajo control. Podía verlo en sus ojos, siempre tan confiados, siempre tan manipuladores. Pero ella no sabía lo que estaba a punto de suceder. Comencé a actuar con más discreción. Cada palabra que decía, cada mirada intercambiada con Elena, me daba más información sobre sus próximos pasos. Sabía que no podía apresurar nada, necesitaba ser meticulosa. Cuanto más esperara, más difícil sería para ella percibir que el juego estaba girando contra ella. Las jugadas que ella pensaba que eran inteligentes eran, en realidad, trampolines que yo estaba preparando, solo esperando a que cayera. El primer paso del plan era garantizar que el testamento fuera anulado. Con la ayuda del abogado, comenzamos a preparar una defensa sólida. La falsificación de mi firma era la clave, y tenía pruebas suficientes para invalidar el testamento falso. Pero, antes de presentar todo a la justicia, necesitaba una ventaja. Necesitaba más que solo el testamento. Necesitaba una forma de desestabilizar a Elena emocionalmente. Se había mostrado fría y calculadora, pero sabía que hasta las personas más fuertes tienen sus puntos débiles, y estaba determinada a encontrar el suyo. Aproveché que comenzó a alejarse de mí. Su confianza estaba creciendo, y con ella, sus errores. Pasó a mostrarse aún más osada, y sabía que esa sería mi oportunidad. La observé con atención y percibí un pequeño desliz. Estaba intentando vender parte de la propiedad sin mi autorización. Ya era demasiado tarde para ella, pero necesitaba dar el golpe de gracia. Fue cuando recordé un detalle crucial, algo que Elena probablemente no había considerado.
Había un contrato de venta de inmueble que había firmado años atrás, pero con una cláusula de revocación que solo podría ser aplicada si uno de los propietarios estuviera incapacitado o fallecido. Esa cláusula, como una pequeña trampa, sería mi salvación. Bastaba hacerme la víctima una vez más. Ya sabía que ella estaba tan convencida de que el testamento alterado pasaría sin problemas que ni siquiera pensó en esa cláusula. Con el plan montado, comencé a actuar. El primer movimiento fue hacer que se acercara aún más a mí. Fingí estar débil, enferma, como ella esperaba. Y, mientras ella se sentía más cómoda, más osada, usaba ese tiempo para prepararme para el golpe final. No quería solo que perdiera el control de la casa. Quería que fuera expuesta, que todos supieran lo baja y mezquina que se había vuelto. Ella pensaba que, por ser joven y lista, podría engañarme, pero poco sabía que yo tenía más experiencias y trucos guardados de lo que jamás imaginaría. Sabía exactamente qué hacer y cómo actuar para garantizar que fuera desenmascarada de una vez por todas. Fue entonces que decidí actuar. Llamé al abogado, que ya estaba al tanto de mi estrategia, y acordamos marcar la reunión con la notaría donde habíamos registrado el testamento original. El objetivo era simple: probar que el testamento de Elena no era válido, ya que su firma estaba falsificada. Con eso, la casa volvería a ser mía, y mi hijastra no tendría nada más. Cuando llegó a casa, fue como si todo estuviera a punto de derrumbarse. Entró por la puerta con aquella sonrisa que siempre usaba para esconder sus intenciones, pero yo sabía exactamente lo que estaba pensando. Estaba segura, creía que todo ya estaba resuelto, que ya había vencido. Fue en ese momento que me di cuenta de que era hora de hacer mi movimiento final. La primera parte de mi plan estaba casi al final. Ya tenía las evidencias, el apoyo jurídico y la certeza de que el testamento alterado no pasaría en un tribunal. Ahora faltaba apenas dar el último golpe. Y sabía cómo hacerlo: exponer su traición de manera que nunca fuera capaz de recuperarse. Era hora de cambiar el juego, y estaba lista. Sin embargo, había algo dentro de mí que aún me hacía dudar. El dolor de la traición, de la confianza quebrada, aún estaba fresco. Sabía que estaba en el camino correcto, pero había un dilema moral que no podía ignorar. La venganza, por más justa que fuera, también tenía su precio. Ya estaba perdiendo mucho más que la casa. Estaba perdiendo parte de mi propia alma, y eso me consumía. Mientras Elena continuaba su manipulación, sentía el peso de lo que estaba a punto de hacer. Lo que me mantenía firme era saber que merecía pagar por cada mentira, por cada intento de destruirme. Pero sabía que, al poner el plan en acción, mi vida nunca más sería la misma. Aquella noche, mientras ella estaba en su rutina, intentando de todas las formas garantizar que no descubriera nada más, estaba a punto de hacer algo que la dejaría sin salida. El próximo paso sería la presentación de las pruebas, la verdad que tanto temía. Sabía que, después de eso, jamás sería la misma. La verdad siempre sale a la luz, y estaba a punto de hacer que eso sucediera. Era una mañana tranquila cuando me preparé para dar el paso decisivo. Sabía que a cada movimiento mi hijastra se acercaba más al fin de su juego, pero ella aún no lo sabía. Continuaba con su confianza ciega, creyendo que ya me había derrotado. Pero lo que no sabía es que yo estaba en control de todo. Cada detalle del plan estaba en marcha, y nada podría impedir que se concretara. Aquella mañana, me senté en mi silla y miré por la ventana. El sol brillaba afuera, pero no conseguía sentir la luz que antes me traía confort. La rabia que sentía por la traición, la amargura de lo que mi hijastra había intentado hacer, parecía estar absorbiendo toda mi energía. Sin embargo, sabía que la única forma de liberarme de ese dolor era seguir adelante con mi plan. Necesitaba que ella fuera expuesta, y sabía que para eso no podría dudar. Mientras Elena estaba fuera, yendo al mercado, aproveché el tiempo para dar los últimos retoques a todo. El abogado ya había confirmado que el testamento alterado era totalmente inválido y el contrato de venta de la propiedad estaba a mi favor. La cláusula de revocación, que ella no había considerado, ahora era mi carta en la manga. Creía que, al dejarme fuera del juego, podría tomar posesión de todo, pero la verdad estaba a punto de salir a la luz,
y ella no sabía que la vida que estaba intentando robarme sería el último precio que pagaría. Preparé todos los documentos y organicé mi estrategia con precisión. Tenía certeza de que nada más podría salir mal. El primer movimiento era hacer que creyera que nada había cambiado, que ella aún estaba en control. Necesitaba que se sintiera segura para que su caída fuera aún más impactante. Entonces, tan pronto como regresara, daría la señal al abogado. Él sería mi triunfo, la última pieza del rompecabezas. Elena llegó a casa con aquella expresión indiferente, como si nada estuviera sucediendo. Me saludó con la sonrisa que siempre usaba para disimular sus intenciones. Como aún creía que yo estaba vulnerable, su arrogancia estaba en alto. La observé atentamente, buscando cualquier señal de que pudiera sospechar de algo. Pero nada. Estaba tan tranquila que llegué a cuestionar si estaba comenzando a dudar de su propia seguridad. El orgullo muchas veces ciega a las personas, y fue eso lo que la hizo pensar que tenía todo bajo control. Tan pronto como se acomodó, comencé a conversar con ella sobre la casa. Fingí una voz amable, casi paternal, diciendo: «Tienes razón, querida. La casa es demasiado grande para mí ahora. Tal vez deberíamos pensar en algo para el futuro. ¿Ya pensaste en vivir aquí con tu familia?» Parecía animada con la idea, y su sonrisa se amplió, pero yo sabía lo que estaba pasando por su mente. Pensaba que estaba ganando. En aquel momento, el teléfono sonó. Era el abogado. Me dio la confirmación de que todo estaba listo para la acción. Me orientó a seguir con el plan y a preparar la reunión con los documentos de anulación del testamento y la cláusula de revocación. No podía esperar más. El momento había llegado. Seguí con lo que estaba planeado. Le pedí que se sentara conmigo en la sala donde había preparado los papeles. «Aquí, querida», dije, «es lo que necesito para que todo quede en orden. Vamos a resolver todo de una vez por todas». Se acercó, como si hubiera sido llamada para algo importante, sin sospechar nada. Cuando tomó los papeles, miré directamente a sus ojos y con un tono calmado dije: «Este testamento que alteraste, Elena, ya fue invalidado. La casa nunca será tuya, y ahora serás expuesta por todo lo que hiciste». Se congeló. Su rostro se desfiguró por un momento, y la confianza que tenía desapareció. Sus ojos se agrandaron, e intentó, con toda su habilidad, disimular el miedo. ¿Qué está pasando?», preguntó, intentando mantener la calma, pero su voz traicionaba su ansiedad. Me levanté lentamente y fui hasta el teléfono. Llamé al abogado, confirmando una vez más que la situación estaba resuelta. Me dio la confirmación de que, legalmente, ya no había cómo defenderse. Su juego estaba perdido. Y, para completar, el contrato de venta de la propiedad, que había intentado manipular, ahora estaba formalmente revocado. La observaba, con una calma que ella no podía entender, y veía en sus ojos el reflejo de su derrota. «Pensaste que podrías destruirme y tomar todo lo que era mío, pero en lugar de eso, me diste exactamente lo que necesitaba para derrotarte. Siempre supe que este día llegaría. Te aprovechaste de mi confianza, pero ahora estás pagando». Intentó justificarse, pero sus palabras salían entrecortadas. «No, esto no puede ser verdad». Estaba desesperada, pero lo que yo sentía ahora no era compasión, no era más tristeza, era justicia, y por primera vez sentía un alivio profundo. Ella, que pensó que podría destruirme, estaba ahora completamente sin salida. Todo parecía haberse resuelto tan rápido como un chasquido de dedos. El testamento falso fue anulado, el contrato de venta de la propiedad revocado, y mi hijastra estaba ahora desenmascarada ante todos. Ella, que se creía dueña de todo, estaba ahora enfrentando las consecuencias de sus acciones. Había sido derrotada, y yo había vencido. Me sentía victoriosa, pero al mismo tiempo había algo dentro de mí que no conseguía alejar, algo que me molestaba, algo que no se callaba. ¿Qué había hecho? Sabía que la venganza era la única opción, pero aún así no podía evitar las preguntas. Fue una tarde tranquila cuando, al sentarme en mi silla favorita, con una taza de té en las manos, comencé a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. El peso de la venganza aún estaba sobre mis hombros,
Pero ahora había otra carga que no esperaba. El alivio por la victoria no me trajo la paz que imaginaba. En vez de eso, me trajo un vacío, una sensación de que, por más que hubiera alcanzado lo que quería, algo dentro de mí se estaba rompiendo. Miraba los papeles esparcidos en la mesa, documentos, registros, contratos. La victoria estaba allí, pero ¿qué gané realmente con eso? Recuperé mi casa, pero había perdido algo más valioso: mi confianza en la humanidad. El dolor de la traición fue profundo, pero lo que sentía ahora era un cansancio aún más profundo, una sensación de que no sería la misma después de esto. Elena me había engañado, manipulado, intentando destruirme. Había sido cruel, insensible, sin remordimientos. Tenía todos los motivos del mundo para hacer lo que hice, pero aún así, al ver su derrota estampada en sus ojos, algo movió mi corazón. No era compasión, no. Pero había una parte de mí que comenzaba a cuestionar cuánto había sido necesario aquello. Sabía que merecía pagar, pero ¿será que, al hacer esto, yo también me estaba perdiendo? Mi mente comenzaba a enredarse en pensamientos contradictorios. Por un lado, me sentía satisfecha por finalmente haber recuperado lo que era mío. Por otro, me sentía exhausta. La sensación de venganza no era tan dulce como imaginaba. Había un precio a pagar, y aquel precio era la pérdida de algo dentro de mí misma. No era fácil mirar lo que había hecho y no cuestionar las consecuencias. La venganza que tanto busqué había sido consumada, pero a medida que el tiempo pasaba, comenzaba a ver las marcas que dejaba no solo en ella, sino en mí también. ¿Qué gané con esto? Había expuesto a una persona que pensé que amaba, una persona que, de alguna forma, siempre consideré parte de mi vida. Ahora no pasaba de una extraña. Pero, ¿y yo? ¿Aún era la misma persona? ¿Aún sabía quién era yo después de todo esto? En algún momento, la realidad comenzó a golpearme de forma más cruel. La destruí, sí, pero al hacer eso, también destruí parte de mí. Ya no sabía si podía mirar al espejo y ver a la mujer que fui. La rabia que me consumió me había cegado a lo que estaba realmente en juego: mi paz interior, mi humanidad. El teléfono sonó e interrumpió mis pensamientos. Era el abogado, el hombre que me ayudó a poner todo el plan en acción. Me dijo que el caso estaba oficialmente cerrado y que, con la anulación del testamento, todo estaba resuelto legalmente. Agradecí sin mucho entusiasmo. Ahora, más que nunca, las palabras que dijo parecieron vacías. Ya no me importaba tanto la victoria legal. Quería entender lo que pasaba dentro de mí, ese vacío que me estaba consumiendo. Cuando Elena se fue, su derrota estampada en su rostro, algo dentro de mí deseaba que se hubiera arrepentido, que hubiera entendido la gravedad de lo que hizo. Pero, en lugar de eso, parecía más preocupada por lo que perdería, por la casa, por la posición que había intentado ocupar. No le importaba el daño que me había causado, la confianza que destruyó. Solo quería lo que yo tenía, y de algún modo eso aún me dolía. ¿Cuánto estaba dispuesta a hacer por poder? ¿Cuánto nosotros, seres humanos, somos capaces de perder nuestra esencia por codicia? Pero el mayor dilema que me atormentaba era lo que yo misma había perdido. ¿Qué había conquistado realmente? ¿Una casa? Sí, era mía, pero el precio fue alto. ¿Qué quedó dentro de mí después de todo? Me sentía vacía. Ya no había alegría en mi victoria. Todo parecía sin sabor, sin color. Pensé en todos los momentos que pasé con Elena, en los buenos tiempos en que creía en nuestra conexión. ¿Cómo pude haber sido tan ciega? ¿Cómo no vi el veneno que estaba siendo servido ante mis ojos? ¿Qué más habría hecho si no hubiera sido desenmascarada? La desconfianza y la rabia no habían sido suficientes para que viera su verdadera cara. Ahora no había más espacio para arrepentimiento. La traición había sido descubierta, pero la herida que dejó en mí aún estaba abierta. La duda persistía en mi mente, y sabía que la verdadera victoria no estaba en recuperar mi casa, sino en entender cómo me había perdido. ¿Qué gané realmente con esto? Ahora era hora de reflexionar sobre qué hacer con el dolor que aún sentía, sobre lo que significaba ser victoriosa de verdad. Los días siguientes fueron una mezcla de vacío y una sensación creciente de pérdida.
La casa estaba oficialmente de nuevo en mis manos, pero a medida que los momentos pasaban, parecía que el peso de la victoria se estaba volviendo más insoportable que la propia traición. Estaba en paz con la justicia que se había hecho, pero la idea de que mi hijastra fue destruida por mis acciones me incomodaba. Sabía que merecía pagar, pero como una mujer que siempre se consideró justa, no podía ignorar las implicaciones de lo que hice. Había destruido una parte de ella, sí, pero ¿qué significaba eso para mí? El silencio de la casa era pesado. Antes, la presencia de Elena llenaba el espacio con una energía que ahora me parecía ausente. A veces, la soledad que seguía a su partida me asustaba más de lo que quería admitir. Elena estaba lejos, pero su presencia aún flotaba en el aire. Aún sentía la tensión, la incomodidad que había dejado atrás. No era más sobre lo que quería de mí o de la casa. Era sobre lo que había hecho con mi confianza, con mi humanidad. Pasaba los días escudriñando mi mente, intentando entender si mi venganza realmente había sido la única solución. ¿Qué más podría haber hecho? ¿Habría sido posible evitar todo esto sin la necesidad de destruir a alguien? Y, aún más importante, ¿por qué ella nunca parecía arrepentirse de lo que hizo? Nunca, en todo el proceso, mostró una señal de remordimiento. Solo pensaba en ella misma. Para ella, todo se resumía a lo que quería conquistar, a lo que quería controlar. A medida que el día del confronto final se acercaba, la rabia que antes parecía tan potente se fue diluyendo, dando lugar a algo que no estaba preparada para enfrentar: la duda. Sabía que era demasiado tarde para volver atrás, que las decisiones ya habían sido tomadas, pero la soledad de mis reflexiones me hacía cuestionar si mi venganza fue realmente la única manera. La verdad que se escondía en las profundidades de mi mente era que ya no estaba segura de que la justicia fuera suficiente para el dolor que sentía. Finalmente, el día llegó. Sabía que la última parte de todo, el último confronto con Elena, estaba a punto de suceder. Había intentado destruir mi vida, creyendo que podría asumir el control de todo, pero ahora sabía que la realidad era bien diferente. La había desenmascarado, expuesto al mundo su mentira. Y aún así, no podía dejar de sentir que el precio de todo aquello no estaba solo en su sufrimiento, sino también en mí. Ya había perdido mucho, y a pesar de haber recuperado mi casa y la verdad, aún había algo que me faltaba: la paz. Llegó a mi puerta, con la expresión que tanto temía. Su semblante estaba sombrío, con los ojos marcados por la frustración y el miedo. La observé por un momento, dejándole percibir que, esta vez, la situación ya no estaba bajo su control. Me encaró por un instante, tal vez esperando una última señal de debilidad, algo que pudiera aprovechar para cambiar el juego una vez más. Pero no, ya no iba a ceder más. Hice lo que necesitaba hacer, tú me forzaste a eso, dijo, intentando mantener la postura, pero su voz traicionó su nerviosismo. ¿Crees que puedes destruirme así? Sé lo que estás intentando hacer. ¿Crees que la casa es todo? Pero no lo es. Su rabia, su frustración, todo aquello solo mostraba cuánto aún no entendía lo que realmente estaba en juego. No era sobre la casa, no era sobre la propiedad, era sobre la confianza que destruyó, sobre cuánto me hizo dudar de mí misma. Había roto algo dentro de mí, algo que nunca pensé que pudiera romperse. No entiendes, Elena, no entiendes lo que hiciste. No necesitaba todo esto, solo necesitaba lealtad. Pero tú no sabías darme eso, ¿verdad? No bastaba ser mi hija. Lo querías todo, la casa, la vida, todo de mí. Y ahora, ¿qué queda de nosotras? ¿Qué hiciste de mí? Aquellas palabras, que salieron más pesadas de lo que imaginaba, cortaron la última defensa que tenía. Estaba en el fondo del pozo, y, sin embargo, lo que más me sorprendió fue la falta de lágrimas en sus ojos. Elena no lloraba, no se arrepentía. Aún creía que yo era la culpable de todo aquello. «Siempre fuiste una vieja inútil», gritó, casi como si se hubiera olvidado por completo de lo que había hecho. «Nunca hiciste nada más que sentarte aquí y esperar que yo te cuidara. Yo quería ser dueña de todo, pero tú me lo impediste. Ahora dime, ¿qué hago con esto?» Aquellas palabras me golpearon como una flecha. Aún no había entendido nada. Aún pensaba que todo se resumía al poder, a la casa, a los bienes materiales. Pero lo que nunca percibió era que,
para mí, la casa era solo el reflejo de la confianza que destruyó. Cuando me miró, yo sabía que, en aquel momento, aún pensaba que podía manipularme, que podía retomar el control. Pero, cuando vi su expresión de desesperación, algo dentro de mí cambió. La miré directamente a los ojos y dije, la casa no es tuya, y ya no tienes más control sobre nada. La verdad siempre sale a la luz, Elena, y has perdido. Ella entonces cayó en silencio. El shock finalmente se instaló. Ya no había más palabras, no había más justificaciones. Sabía que no podía hacer nada más. Lo único que podría hacer ahora era aceptar la derrota. Me miró una última vez antes de girarse y salir por la puerta. Me quedé allí, observando su salida, pero ya no había más satisfacción en mi corazón. La venganza estaba concluida, pero la sensación de que algo se perdió no me dejaba en paz. Sabía que había conquistado mi victoria, pero también sabía que la verdadera batalla aún no había acabado. El viento parecía susurrar en mis oídos mientras observaba la casa por última vez. Ya había recuperado todo lo que había perdido, o al menos, eso era lo que quería creer. Elena, mi hijastra, estaba lejos. Su expresión de derrota aún se fijaba en mi mente, como un tatuaje que no iba a desaparecer tan fácilmente. Había vencido, pero la victoria no tenía la dulzura que imaginé. La casa, que siempre fue el centro de mi vida, el símbolo de mi independencia y de mis conquistas, ahora parecía vacía. No estaba vacía de objetos o muebles, sino vacía de significado. Elena se fue, pero había dejado algo mucho más profundo que la simple destrucción de un vínculo familiar. Había dejado marcas irreparables en mi alma, y esas marcas, a pesar de ya no estar visibles, aún dolían. Cuando me senté en el sillón donde ella siempre se sentaba para darme los medicamentos, sentía un dolor extraño, como si algo estuviera faltando. Ya no era el veneno que me había dado, ya no era la traición, era la pérdida de lo que un día fui, de lo que un día creía ser. Yo, que pensaba que la venganza me liberaría, ahora entendía que lo único que había liberado era el peso del dolor. La rabia que me consumía se había vaciado, pero en su lugar había algo con lo que no sabía cómo lidiar. El dolor de saber que ya no soy quien solía ser. Cuando la venganza se consuma, sientes que has vencido. Pero, en algún punto, comienzas a percibir que el verdadero vencedor nunca fue el que pensabas. Yo vencí, sí, pero ¿a qué costo? La destruí, pero ¿qué me hizo eso a mí? La justicia, a la que me aferré tan fuertemente, no trajo paz. No trajo el alivio que imaginé que vendría. Los días siguientes pasaron sin gran diferencia. Aún caminaba por la casa, pero ya no había más alegría. El sonido de mi propia voz resonaba de manera diferente, como si estuviera hablando con un reflejo, como si las paredes ya no me escucharan más. Intentaba convencerme a mí misma de que la venganza había sido justificada, pero no conseguía alejar el sabor amargo que quedó. Ya no era sobre la casa o lo que Elena había intentado tomar. Era sobre mí, sobre lo que se había perdido en el proceso. En algún lugar, en los rincones más profundos de mi mente, comencé a entender que la venganza no es un premio, es una sentencia. Una sentencia que te impones a ti mismo al decidir que la única manera de arreglar una traición es destruir al otro. Destruí a Elena, pero también destruí parte de mí misma, parte de mi confianza, parte de mi humanidad. Sabía que, aunque hubiera vencido, algo dentro de mí nunca más sería lo mismo. Fue una noche silenciosa cuando la verdadera revelación llegó. No fue el ruido de un trueno o un rayo que cortó el cielo, sino la quietud de mi propia mente. Por primera vez vi claramente, lo que buscaba no era la venganza. Lo que buscaba era la recuperación de la confianza, la cura del dolor que ella causó. Y, en vez de eso, me había hundido aún más en ese abismo. La victoria es dulce, todos dicen, pero la victoria que viene de la destrucción, de la humillación del otro, es amarga. Deja un sabor de disgusto, una sensación de vacío que se extiende por cada parte de tu vida. No sabía cómo lidiar con eso. No sabía cómo lidiar con la persona en que me convertí al hacer todo lo que hice. Miré al espejo y por primera vez no vi a una mujer victoriosa.
Vi a alguien que había perdido más de lo que podría haber imaginado. La justicia que tanto busqué, la venganza que pensé que me traería paz, ahora parecía vacía. Había ganado la batalla, pero la guerra estaba perdida, porque perdí algo mucho más importante, mi propia esencia. Aquella noche, comprendí que la verdadera victoria no viene de destruir a los demás. No viene de probar que somos más fuertes, más inteligentes, más manipuladores. La verdadera victoria viene de nuestra capacidad de perdonar, de curar las heridas, de dejar atrás lo que nos lastima. Había buscado justicia de manera equivocada, sin percibir que la verdadera justicia estaba en seguir adelante, en curar mis propias heridas, en no dejar que el pasado definiera mi vida. Cuando Elena me buscó por última vez, esperando una explicación, esperando una oportunidad de hacer las paces, no la rechacé. La enfrenté, con una sinceridad que no sabía que aún existía dentro de mí. Le dije que ya no estaba en guerra, que la batalla estaba ganada y perdida al mismo tiempo, que, aunque me hubiera traicionado, yo no podía seguir viviendo en el pasado, no podía seguir viviendo en la ira, necesitaba seguir adelante. Me miró, y por primera vez vi algo que no había visto antes: arrepentimiento. No era sincero, no era profundo, pero era un comienzo. Y, tal vez, ese fuera el único tipo de victoria que realmente podría conquistar. Elena salió de mi vida, y la casa, que siempre significó tanto para mí, ahora era solo un lugar vacío, sin significado real. ¿Qué significaba tenerlo todo si no podíamos ser verdaderos con nosotros mismos? ¿Qué valía la pena conquistar si la conquista nos costaba nuestra humanidad? Miré por última vez las paredes de mi casa, la casa que ahora me parecía tan pequeña, tan distante, la casa que antes representaba un símbolo de lucha y victoria, pero que ahora representaba, para mí, la soledad y el precio de la venganza. El viento que golpeaba en las ventanas me trajo la sensación de que estaba lista para seguir adelante. No era una cuestión de encontrar perdón, porque eso vendría con el tiempo. Era una cuestión de entender que la verdadera victoria estaba en vivir en paz, en aprender a dejar atrás lo que nos hiere, en no permitir que el dolor del pasado defina quiénes somos en el futuro. Y así, finalmente, la historia de mi venganza llegó al fin, no con aplausos, no con fiesta, sino con un suspiro de alivio, porque al final sabía que, por más que hubiera perdido mucho, aún había una oportunidad de reencontrarme. El verdadero premio no estaba en lo que había recuperado, sino en lo que aún podría conquistar dentro de mí misma.